interludio. La expresión de la danza nos remite a la expresión del cuerpo. La danza como movimiento voluntario del cuerpo nos lleva hacia una rehabilitación de la noción fenomenológica de intencionalidad. El esquema corpóreo posee un cierto estilo de los movimientos que se expresan en los gestos, ademanes y fases, que se perciben en la danza como el erotismo, seducción, éxtasis o manía. La danza como experiencia estética nos lleva hacia una nueva percepción del ritmo, del espacio, de la forma, pero también de las sinestesias. Una fenomenología poética de la danza tiene que llevar a cabo un análisis de la espacialidad y temporalidad del cuerpo. Así lo comprende Maurice Merleau-Ponty cuando expresa que ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo. Vimos nosotros y nuestro cuerpo no está ante todo en el espacio, es del espacio. Y más adelante afirma, la espacialidad del cuerpo es el despliegue de su ser de cuerpo, la manera como se realiza como cuerpo. Así, se realiza una fenomenología del estilo de los movimientos en la danza, en los gestos, en el andar, es decir, cierta andadura del cuerpo, del esquema corpóreo. En ese sentido, el cuerpo habita en el espacio y en el tiempo. Pero yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo. Con ello se propone una fenomenología corporal como expresión y sentido. El cuerpo es estilo, poesía y danza. Aprender a ver los colores es adquirir cierto estilo de visión, un nuevo uso del propio cuerpo, es enriquecer y reorganizar el esquema corpóreo. Eso que en danza suele llamarse estilo no es pues una modalidad del significante para aplicar a unos contenidos dados, sino una secreta intencionalidad en las formas que se cuentan a sí mismas. La danza se expresa mediante gestos, ademanes, pasos y contrapasos, pero también está hecha de flexiones y pulsiones. La danza se comunica en ese trama, tejido o conjunto de movimientos silenciosos y cadenciosos. En el devenir del alma, el cuerpo se expresa como poesía, significación originaria del habla e intencionalidad poética. La carne de la danza es tiempo y espacio, símbolo del movimiento de las esferas celestes que se refleja en esa secreta afinidad misteriosa que es la armonía y la vibración representada en el baile de las estrellas bajo el cielo nocturno. De esta forma han surgido las imágenes más abigarradas acerca del misterio de la danza, en los diversos ritmos, mitos, cosmogonías que pueblan el mundo. Pero los que nos proponemos es comprender el sentido poético y filosófico de la danza. Es decir, volvemos, ¿qué es la danza? A propósito de esto, considero que el estilo de Paul Valéry, en su filosofía de la danza, se expresa como un bello ensayo acerca de esa relación intrínseca entre la filosofía y la danza. Valéry plantea que el proceso creativo es en sí mismo una obra de arte, específicamente una danza. El proceso creativo es una danza de ideas. Esto resulta significativo, pues con este punto de vista, Valéry confiere el proceso de creación artística una dimensión estética que hasta entonces solo se le adjudicaba al producto estético terminado, como la pintura, la escultura, tal vez el poema. De esta forma consideramos que una intencionalidad de la danza se halla en la obra de Valéry,
quien reconoce el cuerpo como una obra de arte. Porque la danza es un arte que se deriva de la vida misma. Pues no es más que la acción del conjunto del cuerpo humano, pero una acción transferida a un mundo, a una especie de espacio-tiempo que ya no es del todo lo mismo de la vida práctica. De esta manera, filosofía y danza se entrelazan y se complementan y configuran en una percepción estética. La más cercana. Es la interrogación acerca de lo que significa la danza que lleva al filósofo y a la bailarina a comprender el suelo del lenguaje en el que se origina el fenómeno estético de la danza. Así lo expresa Valéry. Es la tierra, el suelo, el lugar sólido, el plano en el que se arrastra la vida común y ocurre la marcha, esa prosa del movimiento humano. Tal y como usted percibe. Consiguientemente, el suelo del lenguaje poético en el que se mueve la danza es un lenguaje original, corporalmente vivido, Suave. cuya significación y sentido producen un placer estético. Uno se preguntaría si acaso el filósofo puede comprender el sentido de la danza sin antes haber bailado. Esa distancia entre pensamiento y danza es vista por Valéry, quien reconoce, dice, vaya filosofía pensará, y lo reconozco. Se me ha pasado un poco la mano. Pero cuando uno no es bailarín, cuando uno se vería en aprietos, no solo para bailar, sino para explicar el más mínimo paso, cuando uno cuenta solamente con los recursos de una cabeza para tratar acerca de los prodigios que realizan las piernas, no hay más salvación que un poco de filosofía. Es decir, que uno retorna las cosas desde muy lejos, con la esperanza de que la lejanía disuelva las dificultades. Voy a tu encuentro. Eso es mucho más sencillo, construir un universo que explicar cómo se sostiene un hombre sobre los pies. Pregúnteselo a Aristóteles, a Descartes o a Leibniz y a otros más. En un primer momento, cabe destacar que el filósofo o el poeta, por su sensibilidad y gusto estético, pueden acercarse a la danza y escribir sobre este fenómeno artístico tratando de interpretar las emociones, las imágenes, las metáforas más sublimes que provocan en un espectador el arte de la danza. Es todo un material, toda una representación de ideas con las que se podría hacer un hermoso ballet metafísico en el que se conjuntarían en escena tantos símbolos famosos. Por una parte, el filósofo que intenta saber algo acerca de la danza, ignorando de paso lo que el artista integra, produce un saber que ignora, lo cual lleva a la irremisible interrogación: ¿qué es la danza? No es más que pura actitud. Su asombro produce cierto vértigo al cuestionarse sobre la rigidez de la danza. En ese sentido, encuentra que la danza es tiempo, duración que ella misma crea, una inestabilidad, tensión y distensión. Permanentemente cambia de un estado a otro, proyectando una cierta virtualidad. Te queda un minuto. Empero el arjé de la danza también puede ser comparado con el fuego, agua, aire o tierra, puesto que el humus de su acción es poética. La danza es una metáfora en el estado de vida, en estado naciente, un fluir incesante que se renueva a sí mismo. Por otro lado, el poeta se entrega a la vivencia del acto, al goce estético que produce el crear. En ese sentido se aproxima el misterio de la obra de arte con desinterés, parecido al de la bailarina que no se preocupa más que de sí misma, con esa entrega y liberación, que parece ignorar lo demás, desconocer lo que le rodea. Podemos ver que la bailarina pues está en otro mundo, que no es aquel que se pinta con nuestras miradas. ¿Listos para entrar? Sino el que ella teje con sus pasos y construye con sus gestos. Prepárense a sus puestos. Todos a bailar.